Te damos gracias, Señor Jesús, en este nuevo amanecer que nos regala, Señor, por la vida que nos permites todavía disfrutar, Señor Jesucristo. Y también te damos gracias, mi Dios, por la salud y por permitirnos comenzar este día leyendo tu palabra, meditando en ella un rato antes de comenzar nuestra jornada. Esperamos, Dios, que tu palabra sea luz para nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que leamos de tu palabra en esta hora y que nos dé sabiduría para aplicar todo lo que podamos entender, Señor, en nuestra propia vida. Bendícenos a través de tu palabra, Padre amado, y te doy gracias también, Señor, por los hermanos que pueden participar de este rato de lectura bíblica. Bendicimos a todos, Dios, se lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el primer libro de los Reyes, el capítulo número 8, en la versión TLA. Dice la palabra de Dios: el rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de la Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas que se celebra en el mes de Tanín. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros de ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los dos querubines grandes. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que estaba enfrente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Moisés a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios. Y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel, que se había reunido y estaba de pie. Entonces los bendijo y exclamó: bendito sea el Dios de Israel, que ha cumplido lo que le prometió a mi padre David, pues le dijo: desde que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi casa. A ti, David, te elegí para que gobiernes a mi pueblo Israel. Mi padre, David, deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios le dijo: haced bien en querer construir una casa para mí, pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre y he construido una casa para nuestro Dios. Además he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto.
Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel, levantando las manos al cielo, dijo: Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarían en Israel si seguían su ejemplo. Por eso Dios nuestro cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. Examínanos. Castiga al que resulte culpable, deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevan prisioneros, perdónalos y tráelos de nuevo a este país que tú les diste a tus antepasados. Perdónalos siempre. Y cuando vengan a tu templo y se arrepientan, perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido. Escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mandándonos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país nos llegara a faltar la comida o nos atacaran enfermedades o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan a alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo, examínanos y danos lo que cada uno de nosotros merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalo desde el cielo que es tu casa. Dales todo lo que te pidan, para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Si tu pueblo va a la guerra y allí donde lo envíes, ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo. Escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Dios mío, todos somos pecadores. Y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a tus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo, pero si en ese lugar donde tu pueblo esté prisionero se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y ha actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega mirando hacia este país que le diste a tus antepasados y hacia la ciudad de Jerusalén y hacia ese templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Perdónale a tu padre, a tu pueblo, todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que sus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden. Porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Escucha con atención mis oraciones. Oye a tu pueblo Israel. Escúchanos cuando te llamemos.
Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las naciones. Somos tuyos. Así lo dijiste por medio de Moisés cuando nos sacaste de Egipto. Cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón hizo esta oración ante el altar de rodillas y con las manos en alto. Cuando terminó de orar, se puso en pie y bendijo a todo el pueblo de Israel. En voz alta dijo: Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por medio de Moisés. Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos, que nuestro Dios siempre tenga presente todo lo que hoy le hemos pedido, que nos ayude de acuerdo a nuestras necesidades de cada día. De esta manera todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios y obedezcan todos sus mandamientos como lo están haciendo hoy. Después el rey y todo el pueblo de Israel mataron animales para ofrecérselos a Dios. Salomón les presentó a Dios una gran cantidad de toros y ovejas como una ofrenda de paz. Así fue como el rey y todo el pueblo de Israel le dedicaron el templo a Dios. Ese mismo día, el rey dedicó a Dios el patio interior del templo. Allí ofreció los sacrificios de animales, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de paz. No presentó estas ofrendas en el altar de bronce que está delante del templo, porque el altar era pequeño y las ofrendas no cabían. En esa ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta de las enramadas, la cual duró 7 días. Hubo muchísima gente, pues los israelitas habían venido de todas partes del país, desde Amad hasta el arroyo de Egipto. Luego celebraron otra fiesta de 7 días. En total fueron 14 días de fiesta. Después que terminó la fiesta, el rey despidió al pueblo. Ellos bendijeron a Salomón y se fueron a sus casas. Iban muy contentos por todo lo bueno que Dios le había hecho a David y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: He escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David. Compórtate como él lo hizo. Pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Ese templo no será más que un montón de ruinas y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿Por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Salomón tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Para edificarlos, Hiram, el rey de Tiro, le dijo a Salomón, le dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino y todo el oro que quiso. En total le dio 3.960 kilos de oro. Por eso cuando terminó la construcción, Salomón le entregó a Hiram 20 ciudades de la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron, así que le reclamó: Yo pensé que eras mi amigo. Estas ciudades que me diste no valen nada. Por eso los llamó Kabul, que significa como nada. Y ese es el nombre que tienen hasta el momento en que esto se escribe.
Salomón obligó a su pueblo a trabajar en la construcción del templo de Dios en su propio palacio, en la plataforma, en la muralla que rodea la ciudad de Jerusalén y en la reconstrucción de las ciudades de Azor, Megiddo y Gezer. Esta última ciudad había sido conquistada por el rey de Egipto, quien después la quemó y mató a todos los cananeos que allí vivían. Tiempo después, el rey de Egipto le regaló esa ciudad a su hija cuando ella se casó con Salomón. Por eso Salomón reconstruyó Gezer y también Bet-Orón de abajo, Baalat y Tamar, que están en el desierto de Judá. Además, reconstruyó las ciudades donde se guardaban los alimentos y las ciudades donde se guardaban los carros de guerra. También reconstruyó los cuarteles de caballería. Todo lo que Salomón planeó construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba, lo llevó a cabo. Salomón obligó a trabajar a todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que habían quedado en el país de los israelitas en el país y que los israelitas dejaron con vida. Ellos siguieron trabajando como esclavos hasta el día en que esto se escribió. Pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos, sino que ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes y conductores de carros de guerra. Salomón tenía 550 capataces a cargo de los trabajos. Ellos dirigían a los trabajadores en todo lo que tenían que hacer. Cuando la hija del rey de Egipto se fue de la ciudad de David al palacio que Salomón le edificó, el rey rellenó la tierra el lado este de la ciudad. Después que terminó la construcción del templo, Salomón ofrecía sacrificios de animales y ofrendas de paz en el altar que había edificado para Dios, y quemaba incienso ante él. Lo hacía 3 veces por año. El rey Salomón también construyó barcos en la ciudad de Ezión-Geber, que está cerca de Elat, en el territorio de Edom, a orillas del mar de los Juncos. Hiram envió en los barcos a sus oficiales, que eran muy buenos marinos y conocían muy bien el mar. Fueron junto con los oficiales de Salomón hasta Ofir. Allí sacaron, allí sacaron casi 14,000 kilos de oro y se los llevaron a Salomón. Cuando la reina de Sabá escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y que su sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo. Ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabia como decían. Llegó a Jerusalén acompañada de sus consejeros y con camellos cargados de perfumes y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella le hizo todas las preguntas que habían preparado y Salomón las contestó todas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes y en especial la de los que servían en el vino, servían el vino al rey. Se asombró al ver los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Entonces le dijo a Salomón: todo lo que escuché en mi país acerca de lo que has hecho y de lo sabio que eres es cierto. Yo no lo creía, pero ahora lo he visto con mis propios ojos y sé que es verdad. En realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Eres más sabio y rico de lo que yo había escuchado. Qué fieles deben ser tus esposas y qué contentos deben estar todos tus servidores, pues siempre cuentan con tus sabios consejos. Bendito sea tu Dios, a quien le agradó tu conducta y te hizo rey de Israel para que gobiernes con justicia. No hay duda, Dios ama a Israel. Después la reina de Sabá le dio a Salomón
3.960 kilos de oro y gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Además, los barcos de Irán que habían traído desde Ofir el oro para Salomón, trajeron gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con esa madera el rey hizo barandas para el templo de Dios y para el palacio. También hizo para los músicos arpas, liras. Nunca antes se había visto tanto perfume y tanta madera de sándalo en Israel. El rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella pidió, además de los regalos que él ya le había preparado. Después ella volvió a su país con sus consejeros. Cada año el rey Salomón recibía alrededor de 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes, los reyes de Arabia y los gobernantes del país. Salomón mandó a hacer 200 escudos grandes y 300 pequeños, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano. Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro y los pequeños pesaban poco más de 1,5 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil recubierto con oro puro. El respaldo, el respaldo era redondo y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía 6 escalones y a ambos lados de cada escalón había un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. En aquella época no había nada de plata porque no lo consideraban de mucho valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Irán viajaban juntos y cada 3 años traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año le llevaban regalos de oro y plata, ropas y perfumes, caballos y mulas. Salomón reunió 1,400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto, Cilicia, los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a ser viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén.
También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo como lo había hecho David su padre. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. Por eso Dios le dijo: te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea rey. No le quitaré todo el reino, lo dejaré reinar sobre una tribu por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Hadad, que era un descendiente de los reyes de Edom, luchó en contra de Salomón, pues así lo permitió Dios. Resulta que años atrás, cuando David había vencido a Edom, Joab, que era el general del ejército, fue a enterrar a los que habían muerto en la batalla. Joab se quedó allí durante 6 meses hasta que logró matar a todos los hombres de Edom. En aquel tiempo Hadad era solo un niño y logró escapar junto con algunos edomitas que ayudaban a su padre. Ellos lo sacaron de Madián y lo llevaron a Parán, en donde se les unieron algunos hombres que los ayudaron a llegar a Egipto. Allí el rey les dio casa, tierras y comidas. Hadad se hizo amigo del rey de Egipto y este le permitió casarse con su cuñada, la hermana de la reina Tapenés. Hadad y su esposa tuvieron un hijo al que llamaron Genubat, el cual vivió en el palacio del rey de Egipto. La reina Tapenés lo educó junto con sus propios hijos. Pero cuando Hadad se enteró de que había muerto David y el general Joab, le dijo al rey de Egipto: dame permiso de regresar a mi país. El rey le contestó: ¿por qué quieres volver a tu país? Aquí nada te falta. Hadad le respondió: aún así te ruego que me dejes ir. Así que regresó y se enfrentó con Salomón. Dios también permitió que Rezón, el hijo de Eliadá, se pusiera en contra de Salomón. Rezón era un oficial de Hadad-Ezer, rey de Sobá, y se había escapado para convertirse en jefe de una banda de ladrones. Cuando David mató a algunos de sus ladrones, Rezón se fue a vivir a la ciudad de Damasco y allí lo nombraron rey. Mientras Salomón vivía, Rezón fue enemigo de Israel y junto con Hadad le hizo mucho daño a Salomón. Otro enemigo de Salomón fue uno de sus oficiales llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, de la ciudad de Saredá. Su madre era una viuda llamada Zeruá. Esto fue lo que sucedió entre Jeroboam y Salomón. El rey estaba rellenando de tierra la parte este de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era muy fuerte y trabajador. Y cuando Salomón se dio cuenta de esto, le encargó vigilar los trabajos forzados que hacían los que habían sido traídos del territorio de Efraín y Manasés. Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, que era de Silo. El profeta se había puesto una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó su capa nueva, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: estos 10 pedazos son para ti, porque el Dios de Israel le quitará el reino a Salomón y a ti te dará 10 tribus. A Salomón le dejará solo una tribu, por amor a David, que le fue fiel, y por amor a Jerusalén, la ciudad que él eligió. Porque Salomón abandonó a Dios y adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, al dios de Moab llamado Quemos, al dios de los amonitas cuyo nombre es Milcón. Lo que Salomón ha hecho no agrada a Dios, pues no obedeció sus mandamientos como sí lo había hecho su padre David. A pesar de eso, Dios no le quitará todo el reino por amor a David. Salomón gobernará mientras viva, pues David fue elegido por Dios y él lo adoró y obedeció y él lo adoró y obedeció en todo. Pero Dios le quitará el reino al hijo de Salomón y te nombrará
como rey de 10 tribus. Dios pondrá al hijo de Salomón a reinar sobre una tribu para que siempre haya alguien de la familia de David que gobierne en Jerusalén, la ciudad de Dios. Él te pondrá como rey de Israel y extenderás tu dominio sobre todos los territorios que quieras. Si obedeces todo lo que Dios te manda y haces lo que a Él le agrada, cumpliendo sus mandamientos como lo hizo su servidor David, Dios te ayudará en todo. De tu familia saldrán los reyes, así como sucedió de la familia de David. Dios te entregará Israel y castigará a la familia de David porque Salomón no lo obedeció. Aunque debo decirte que Dios no lo castigará para siempre. Cuando Salomón se enteró de esto, trató de matar a Jeroboam, pero éste se escapó a Egipto y se quedó allí hasta que murió Salomón. En ese momento, Sisac era el rey de Egipto. Salomón fue rey de Israel 43 años y todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría se puede leer en el libro que cuenta su historia. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: Tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos. Roboam les contestó: Váyase y venga a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía hacer, perdón. Esos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿Qué puedo contestarle a esta gente? Ellos le dijeron: Si te pones al servicio del pueblo y lo tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roam no les hizo caso. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: Esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Jeroboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza. No hizo caso de sus consejeros, sino a los muchachos. Les dijo: Mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió. Y es que Dios así lo había planeado, para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron lo que el rey, cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: No tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine con nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas. Pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboam envió a Adoram, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Cuando todas las tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel.
La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió de entre todas las familias de Judá y en la tribu de Benjamín para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder sobre todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: Debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y a Benjamín y al resto del pueblo este mensaje. Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Dios. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Dios les mandó. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios porque está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podría hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo: Israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esa misma fecha. Y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: Altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrezcan incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Para mostrarles que todo eso es verdad, sucedería el profeta, sucedería al profeta. Dijo que Dios daría una señal ese mismo día y le dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar, Betel extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido se le quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él esparcieron. Así se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios, pídele que me sane el brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer, voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré. Tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino, distinto del que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho ese día en Betel y lo que le había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego les ordenó
que le alistaran su burro, y cuando estuvo listo se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de un árbol grande y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? Él le contestó: Sí, yo. Entonces el anciano le dijo: Ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: No puedo volver contigo ni ir a tu casa. Tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. El anciano le dijo: Yo también soy profeta y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios. Lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía, entonces se fue con él. Comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaban comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobediste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y beber y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Al rato unos hombres pasaron por ahí y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y al león a un lado. Entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron lo que había visto. Cuando el anciano escuchó todo, dijo: Ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara y lo despedazado y, y matado. Así se cumplió lo que Dios le dijo. Después el anciano profeta les pidió a sus hijos que le prepararan el burro y se fue a buscar el cuerpo del hombre muerto. Lo encontró tirado en el camino y junto a él estaban el burro y el león. El león no se había comido el cuerpo del hombre muerto ni despedazado al burro. Entonces el anciano profeta levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo puso encima del burro y lo llevó a la ciudad para llorar por él y sepultarlo. Lo sepultó en su propia tumba y allí lloró por él, gritando: Mi hermano. Después el anciano le dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrame, en la misma tumba donde está el profeta de Judá. Pongan mi cuerpo encima del suyo, porque todo lo que Dios ordenó decir en contra de los pequeños templos de Samaria se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no cambió su mala conducta, al contrario, volvió a nombrar como sacerdotes a nombre del pueblo, para que sirvieran en los pequeños templos de Samaria, nombrado como sacerdote a cualquiera que quisiera servir en esos lugares. Esto hizo que toda la familia de Jeroboam pecara y por eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie vivo. En ese tiempo enfermó Abías, el hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi mujer. Luego ve a Silo, a la casa del profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey en este país. Toma 10 panes, algunas galletas dulces, un frasco de miel y ve a buscarlo. Él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. La esposa de Jeroboam se fue a buscar al profeta Ahías, que ya era muy anciano y no podía ver. Sin embargo, Dios ya le había dicho a Ahías que la esposa de Jeroboam vendría a buscarlo. Dios le dijo al profeta lo que debía responder cuando ella preguntara por el futuro de su hijo.
Cuando ella llegó, trató de hacerse pasar por otra mujer, pero Ahías escuchó sus pasos al llegar a la puerta y le dijo: entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué tratas de engañarme? Tengo muy malas noticias para ti. Ve y dile a Jeroboam que ese es el mensaje de Dios para él. Yo te elegí de entre el pueblo para que gobernaras sobre Israel. Le quité el reino a la familia de David y te lo di a ti. Pero tú no te has comportado como David mi servidor, porque él obedeció mis mandamientos y me fue fiel, y todo lo que hizo me pareció correcto. En cambio tú te has comportado peor que todos los reyes anteriores, te has fabricado dioses y otras imágenes de metal para hacerme enojar. Me traicionaste. Por eso castigaré a tu familia. Voy a hacer que todos los varones de tu familia mueran. No quedará ninguno de ellos con vida en Israel. Así que, así como se barre el estiércol de los animales hasta que no quede nada, así haré desaparecer a tus descendientes. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Yo soy Dios, y todo cuanto te he dicho sucederá. Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: vete a tu casa. En cuanto entres a la ciudad, el niño morirá. Entonces todo el pueblo de Israel llorará por él y lo sepultará. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque solo él agradó al Dios de Israel. Después Dios pondrá en Israel un rey que acabará con toda la familia de Jeroboam, y eso sucederá muy pronto. Dios hará sufrir a Israel así como la corriente de un río arrastra un árbol. Como Israel ha hecho enojar a Dios al fabricar imágenes de la diosa Astarte, Dios lo abandonará, lo sacará de esta tierra buena que le dio en el pasado y lo desparramará más allá del río Éufrates. Todo esto pasará por culpa de Jeroboam, quien pecó contra Dios y también hizo pecar a Israel. Entonces la esposa de Jeroboam se fue, y en cuanto llegó a la ciudad de Tirsá y entró en la casa, el niño murió. Todo el pueblo lamentó su muerte y luego lo sepultaron. Así se cumplió lo que Dios había hecho por medio del profeta Ahías. Todo lo que Jeroboam hizo durante su reinado, incluyendo las guerras que ganó, está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, después murió y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, el hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 17 años. Jerusalén fue el lugar que Dios había elegido para que lo adoraran. La madre de Roboam era amonita y se llamaba Naamá. Los habitantes de Judá desobedecieron a Dios y pecaron mucho más que sus antepasados, y esto hizo enojar mucho a Dios. Construyeron pequeños templos, hicieron monumentos con piedra y madera en honor a la diosa Astarte, y los colocaron no solo en lo alto de las colinas, sino también bajo los árboles grandes. Además permitieron que se practicara la prostitución en esos lugares, y así siguieron las costumbres despreciables de las naciones que no obedecían a Dios y que él había expulsado del territorio israelita. Cuando Roboam empezó su quinto año de reinado, Sisac, el rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo, incluyendo los escudos de oro que había hecho Salomón. Luego Roboam hizo escudos de bronce en lugar de los de oro y los puso al cuidado de los oficiales que vigilaban la entrada de su palacio. Cada vez que el rey iba al templo, los vigilantes llevaban los escudos. Cuando regresaban, los ponían de nuevo en el cuartel. Todo lo que Roboam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Este rey y Jeroboam siempre estuvieron en guerra. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era amonita. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Abiam reinó en su lugar. Abías comenzó a reinar cuando Jeroboam, hijo de Nabat, tenía ya 18 años de gobernar en Israel.
La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 3 años. Su madre se llamaba Maacá, hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre. No le fue fiel a Dios como lo había sido su bisabuelo David. Sin embargo, por amor a David, Dios permitió que un hijo de Abiam reinara en Jerusalén después de él y además protegió a la ciudad de Jerusalén. Y es que David se había comportado correctamente y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que David cometió fue cuando mandó que mataran a Urías elitita. Mientras Roboam reinó, siempre estuvo en guerra con Jeroboam. Esa guerra continuó entre Jeroboam y el reino de Abiam. Todo lo que Abiam hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Asa. Asa comenzó a reinar cuando Jeroboam ya tenía 20 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 41 años. Su abuela fue Maacá, hija de Absalón. Asa obedeció a Dios tal como lo había hecho su antepasado David. Asa expulsó del país a los que practicaban la prostitución, los lugares de adoración, y quitó todos los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaban antes de él. También le quitó a su abuela Maaca su autoridad de reina madre, porque ella había hecho una imagen a la diosa Astarte. El rey de Asa destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Sin embargo, Asa no quitó los pequeños templos de las colinas. A pesar de eso, Asa fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó al templo todos los objetos de oro y plata que tanto él como su padre le habían prometido a Dios. Cuando Baasa llegó a ser el rey de Israel, estuvo siempre en guerra con Asa. En una de esas batallas, Baasa atacó a Judá y conquistó a la ciudad de Ramá. Luego reforzó la vigilancia de la ciudad para impedir que el rey Asa entrara o saliera del territorio de Judá. En respuesta, Asa tomó todo el oro y la plata que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los dio a sus asistentes para que se los llevaran a Ben-Hadad, rey de Siria. Este vivía en la ciudad de Damasco y era hijo de Tabrimón y nieto de Gesión. Asa le mandó este mensaje a Ben-Hadad: hagamos un pacto tú y yo, como hicieron tu padre y el mío. Rompe el pacto que hiciste con Baasa, el rey de Israel, para que ya no pueda luchar contra mí. A cambio te envío este oro y esta plata como regalo. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así conquistó León, Dan, Abelbet, Macá y toda la región de Neftalí y la región alrededor del lago de Galilea. Cuando el rey Baasa se enteró de esto, dejó de vigilar Ramá y regresó a la ciudad de Tirsa. Entonces el rey Asa llamó a todo el pueblo de Judá para que se llevaran todas las piedras y la madera que Baasa había usado para reforzar la seguridad en Ramá. Cuando esas piedras y esa madera, el rey Asa con esas piedras y esa madera, el rey Asa reforzó la seguridad de Mizpah y Geba, ciudades de Benjamín. Todo lo que Asa hizo, su poder y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Siendo ya muy viejo, Asa se enfermó de los pies y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, donde estaban sus antepasados. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. Nadab, el hijo del Jeroboam, fue nombrado rey de Israel en el segundo año del reinado de Asa en Judá. Su reinado duró 2 años. Nadab desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que su padre había cometido y con los que hizo pecar a Israel. En una ocasión, cuando Nadab y todo su ejército estaban rodeados de la ciudad filistea de Gibetón, Basá, hijo de Ahías, era uno de las tribus de Isaacar, se rebeló en contra de Nadab y lo mató. Esto sucedió en el tercer año del reinado de Asa en Judá. Basá reinó en lugar de Nadab.
Y empezó su reinado matando a toda la familia de Jeroboam. Perdón. No dejó a nadie con vida. De esta manera se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías de Silo. Ese fue el castigo que recibió Jeroboam junto con su familia, pues pecó contra Dios e hizo pecar a Israel, lo cual hizo enojar a Dios. Lo que Nadab hizo, incluyendo todas estas cosas, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Baasá comenzó a reinar en Israel cuando Asa ya tenía 3 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirsa, y su reinado duró 24 años. Baasá desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados con los que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Entonces Dios le dijo al profeta Jehú, hijo de Ananí, que dijera en contra de Baasá lo siguiente: tú eras un hombre sin importancia, sin embargo te puse a gobernar a mi pueblo Israel, pero me tiene muy enojado que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel. Por eso voy a destituirte a ti y a toda tu familia. Haré con ustedes lo mismo que hice con la familia de Jeroboam. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Aunque Baasá destruyó a Jeroboam y a su familia, al final pecó igual que él. Todo lo que hizo Baasá, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Baasá murió, lo sepultaron en la ciudad de Tirsa y después reinó en su lugar el hijo de Elá. Elá fue nombrado rey de Israel cuando Asa ya tenía 26 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirsa y su reinado duró 2 años. Pero un oficial del reino llamado Simri, que estaba a cargo de la mitad de los carros de guerra, se rebeló contra Elá. Cierto día, Elá fue a la casa de Arsá, el encargado del palacio, y allí bebió hasta emborracharse. Entonces Simri entró, lo mató y comenzó a reinar en su lugar. Esto ocurrió en el año 27 del reino de Asa en Judá. Tan pronto como Simri comenzó a reinar, mató a toda la familia de Baasá y a todos sus amigos. De esta manera se cumplió lo que Dios había dicho en contra de Baasá por medio del profeta Jehú. Todo eso pasó por los pecados de Baasá y de su hijo Elá, pues hicieron enojar a Dios al adorar a dioses falsos y con ello hicieron pecar a Israel. El resto de la historia de Elá y todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Simri solo gobernó en Tirsa por 7 días. Resulta que el ejército estaba por atacar la ciudad filistea de Gibetón cuando se enteraron de que Simri había matado al rey. Como los soldados no estuvieron de acuerdo, nombraron rey a Unri, general del ejército. Entonces regresaron a Tirsa para quitar a Simri del trono. Pero cuando Simri vio que el ejército se había apoderado de la ciudad, entró en el palacio y le prendió fuego. El palacio se quemó y él murió dentro. Esto le sucedió como castigo por los pecados que había cometido, pues Simri desobedeció a Dios y se comportó igual que Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Todo esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá.
El resto de la historia de Zimri y su traición está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel. Después de la muerte de Zimri, el pueblo de Israel se dividió. Unos querían que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, y otros que el rey fuera Omri. Los que querían Omri vencieron a los de Tibni. Como resultado, Tibni murió y Omri fue el rey. Comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 30 años y 31 años de gobernar en Judá. Su reinado duró 12 años y durante los 6 primeros años tuvo por capital la ciudad de Tirsa. Luego Omri le compró a Semer la montaña de Samaria por 66 kilos de plata. Allí edificó una ciudad con murallas a la que llamó Samaria en honor de Semer, su dueño anterior. Omri desobedeció a Dios y cometió peores pecados que los que había cometido todos los reyes anteriores. Cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar a Israel adorando dioses falsos y eso hizo enojar a Dios. Todo lo que hizo Omri, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después su hijo Ahab reinó en su lugar. Ahab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 22 años. Ahab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen de la diosa de Astarte, con lo que hizo enojar al Dios de Israel mucho, más que todos los reyes anteriores. Durante el reinado de Ahab, un hombre de la ciudad de Betel que se llamaba Hiel reconstruyó la ciudad de Jericó. Cuando comenzó a reconstruirla, murió su hijo mayor llamado Abirán. Su hijo menor llamado Segub murió cuando puso los portones de la ciudad. Esto sucedió porque Dios había dicho por medio de Josué que morirían los hijos del hombre que reconstruyera Jericó. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este rato que podemos pasar acá leyendo tu palabra en este nuevo día que nos regalas. Y nos encomendamos a ti, Señor, para que seas tú ayudándonos a aplicar tu palabra a nuestra propia vida, nos des entendimiento, sabiduría. También que bendigas cada una de nuestras acciones, nuestros compromisos de este día, Señor. Que podamos vivir estas horas del día para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Padre amado. Guárdanos, protégenos, estamos en tus manos, Señor, bajo tu amparo. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Gracias. Bueno, Amén. que Dios